Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desempacar un relato clásico, una de esas historias profundas que literalmente cambian por completo nuestra forma de pensar sobre el potencial oculto y los límites que aceptamos en nuestro día a día sin siquiera darnos cuenta. Es una historia fascinante sobre el conformismo, sobre las falsas ilusiones de supervivencia y al final del día sobre cómo lo que parecía un acto cruel terminó siendo una de las lecciones más duras sobre el crecimiento humano. Pasemos a la primera parte, una orden impensable y el peso de una decisión. Entremos de lleno en la historia y bajemos un poco el ritmo para visualizar esto. Un sabio maestro y su joven alumno viajaban por caminos larguísimos y polvorientos. El aire era pesado, seco, y el sol golpeaba implacablemente mientras atravesaban esos pueblos olvidados donde casi nadie se detiene jamás. Era un viaje agotador. El cansancio físico ya les pesaba un montón en los hombros, mientras la luz empezaba a desaparecer lentamente en el horizonte. Al caer la noche, se toparon con una pequeña casa en el medio de la nada. Estaba totalmente aislada. Las paredes, hechas de una madera podrida y desgastada por el tiempo, apenas se sostenían en pie. El techo crujía con el viento, pareciendo que se iba a derrumbar en cualquier segundo. Decidieron acercarse a pedir refugio y, sorprendentemente, una familia los recibió con una amabilidad que partía el corazón, a pesar de su evidente y extrema pobreza. Al entrar, la realidad golpeaba todos los sentidos. No había absolutamente ningún lujo, cero muebles importantes, ni una sola señal de abundancia. Esta familia contaba única y exclusivamente con lo mínimo necesario para sobrevivir al clima un día más. Pero, en medio de esa carencia absoluta, había algo. Un solo elemento central en sus vidas, una posesión de valor. Una vaca. Literalmente, el número 1 y la palabra vaca. Y es que este único animal era su sustento entero. Su dependencia era total. Esta vaca era el frágil esturo que separaba a esa familia de morir de hambre. Sin exagerar, toda su rutina, su universo entero y su mera supervivencia dependían de si este animal despertaba sano al día siguiente. Y esto ilustra de manera brillante la esencia de nuestro tema de hoy. Mientras compartían una cena súper humilde, el maestro, siempre observador, preguntó cómo lograban sostenerse. El padre de familia, con una mirada de total tranquilidad y conformismo, respondió esto: «Tenemos una vaca. Ella nos da leche, hacemos algunos productos y con eso salimos adelante». Esa vaca lo era todo. Encontraban una falsa paz en el simple hecho de sobrevivir a duras penas. Era una ilusión de seguridad tan fuerte que los mantenía atados a la miseria sin que se dieran cuenta. Ahora, fíjense en cómo se dispara la tensión. Al amanecer, el maestro se quedó en absoluto silencio observando cómo la familia cuidaba al animal. Lo limpiaban, lo protegían como a un tesoro. Y justo ahí, antes de irse, el maestro le dio esa terrible orden a su aprendiz. El alumno sintió un nudo gigante en la garganta. Miró al maestro rogando que fuera una prueba o tal vez una broma de muy mal gusto. Pero no, la orden iba en serio. «Quiero que mates la vaca». Suena terrible, ¿verdad? O sea, a simple vista parece un acto de pura maldad. Uno se pregunta de inmediato por qué alguien exigiría algo tan cruel. El joven dudó muchísimo. Pensó en los niños, en la vulnerabilidad de la familia, pero en la oscuridad profunda de esa misma noche, en silencio y con el corazón hecho pedazos, cumplió la orden. Y ambos se fueron escabulléndose sin atreverse a mirar atrás. Llegamos a la sección 2, el impacto del regreso, años de culpa y un descubrimiento. Avancemos rápidamente en el tiempo. Durante años, ese recuerdo persiguió al alumno. La culpa lo devoraba por dentro. Se imaginaba lo peor, pensando que había destruido a esa pobre familia con sus propias manos. El peso psicológico fue tan insoportable que finalmente no aguantó más. Tomó la decisión de regresar al mismo lugar para enfrentar la devastación que creía haber causado, buscando de alguna forma pedir perdón o enmendar su error. Pero lo que encontró no tuvo nada que ver con la tragedia que imaginaba. Fue un contraste brutal. En el pasado, ahí mismo, había una choza a punto de caerse, pura supervivencia. Pero en el presente, frente a sus ojos, había una estructura hermosa y amplia. Había muchísima tierra cultivada, corrales llenos de animales y una vida de abundancia total. La misma familia que antes vestía harapos ahora irradiaba salud y progreso. Todo el lugar se había transformado de una manera casi increíble. Pasemos a la sección 3. La psicología del miedo y por qué nos aferramos al camino seguro. Esta revelación nos obliga a hacer una pausa. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo es posible que algo que parecía el fin del mundo para esa familia se convirtiera en la clave de su éxito masivo? Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en la psicología detrás de nuestro propio miedo al cambio y entender por qué nos aferramos tanto a lo que llamamos estabilidad. Ahora,
Lo que es realmente interesante de esta diapositiva es que la vaca, en términos de nuestra psicología, no es un animal, es un símbolo súper potente. Representa ese apego emocional paralizante a nuestra zona de confort. Es un límite enorme que nuestra mente, muy astutamente, disfraza de solución. Nos da justo las migajas necesarias para no morirnos de hambre hoy, pero es tan cómoda que nos ciega por completo ante el inmenso potencial que tenemos escondido. Mientras tuvieron la vaca, nunca sintieron la necesidad de buscar otra forma de vivir. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que puede picar un poco. Internamente, ¿preferimos una seguridad mediocre antes que asumir el riesgo de un progreso real? Pensemos en esto. La mente humana está biológicamente aterrorizada de soltar lo familiar. Evolucionamos para buscar lo predecible, para evitar el riesgo a toda costa. Es pura supervivencia básica. Pero, paradójicamente, hoy en día, esa misma seguridad es lo que nos mantiene estancados. Frecuentemente preferimos la certeza de estar mal antes que la incertidumbre de poder estar increíbles. Sección 4. Identificando nuestras limitaciones y ejercicios para despertar. Porque claro, la historia es impactante, pero ¿cómo aplicamos esto? Es hora de descubrir cuáles son esas vacas invisibles que están pastando tranquilamente en nuestras propias rutinas. Esos apegos, esas excusas perfectas que usamos a diario para evitar dar el salto. Entonces, el punto crucial aquí es tomar acción. Fíjense en estos 3 ejercicios simples. Primero, analizar nuestras excusas recurrentes. ¿Qué justificación usamos siempre para posponer ese proyecto o evitar esa conversación difícil? Segundo, cuestionar nuestras rutinas estancadas. Hay que preguntarnos, ¿hacemos esto por inercia o porque de verdad nos hace crecer? Y tercero, muy importante, reconocer el miedo al fracaso. Muchas veces llamamos ser realistas o ser prudentes a lo que en el fondo es simple y puro terror a equivocarnos. Pasamos a la sección 5. Pasos hacia el progreso y cómo eliminar miedos paralizantes. Hay que ser súper honestos. Soltar esa limitación, matar nuestra vaca, duele. El impacto emocional es real. Sentimos vulnerabilidad, sentimos que perdemos el control. Pero tenemos que cambiar esa perspectiva. Ese miedo no significa que estemos haciendo las cosas mal. De hecho, esa incomodidad es el requisito indispensable antes de dar un salto de crecimiento enorme. Veamos cómo se construye esto en la práctica con 4 pasos clave. Primero, aceptar la vulnerabilidad. Significa sentir el miedo, pero no dejar que decida por nosotros. Segundo, soltar la falsa seguridad. Es decir, tomar la decisión consciente de abandonar esa comodidad que nos frena. Tercero, explorar nuevas habilidades. O sea, cuando la red de seguridad desaparece, de repente nos damos cuenta de talentos que ni sabíamos que teníamos, igualito que la familia de la historia. Y cuarto, cultivar la abundancia, que es simplemente el resultado natural de haber dejado atrás el modo de supervivencia. Y todo este análisis aterriza en una frase que resume toda la historia. A veces, lo que perdemos es exactamente lo que nos obliga a crecer. Es una de las grandes paradojas de la vida. El poder liberador de perder lo que nos limita es gigantesco. El alumno pensó por años que había arruinado a la familia, pero en realidad, al quitarles esa comodidad mediocre, les dio el regalo más grande, la necesidad urgente de reinventarse y de descubrir de qué estaban hechos realmente. Para cerrar, quedémonos reflexionando sobre esto. ¿Esa vaca en nuestra propia vida es realmente una ayuda o se ha convertido en un ancla enorme que no nos deja avanzar? Hay que mirar de cerca esos trabajos que nos aburren pero pagan las cuentas o esas relaciones que nos apagan pero nos resultan cómodas. El verdadero crecimiento está justo del otro lado de esa falsa comodidad. Esperamos que esta exploración sirva como un empujón para cuestionar nuestros límites. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima para seguir desafiando nuestra forma de pensar.